Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga en este martes, en esta tarde, Señor. Te damos gloria y honra al Señor por estar con nosotros y a ustedes por estar con nosotros también. Y vamos a orar, hermanos, para comenzar este servicio que le va a dar gloria y honra al Señor, que vamos a oír su palabra y ser fortalecidos en esta tarde. Padre Santo, Padre bueno, te alabamos, te glorificamos. Señor, te dedicamos este servicio a ti. Toma tú el control de todo lo que se haga. Háblanos a nuestras vidas. Ministra nuestras necesidades, Señor. Y que te podamos alabar y glorificar. Y que al fin y al final de este tiempo juntos, Señor, podamos estar fortalecidos, Señor, para continuar adelante. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y que el Señor les bendiga. En tu salvación
faltan las palabras, Señor, pero te damos el corazón. Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Completamente a ti. No venimos con palabras, pero te rendimos nuestros corazones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Aquí estamos, Señor. Te ofrezco mi corazón completamente a ti, sin reservas ninguna. Completamente a ti. Te damos el corazón, lo que tú quieres. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Solo ofrecer nuestro corazón completamente a ti, Señor. Tú eres el único que podemos rendirle toda adoración y toda gloria. Dios te bendiga en esta preciosa tarde, amados. Es una bendición el poder llegar a tu casa en esta tarde para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Dios es más que bueno, Dios es más que misericordioso con nosotros. Damos gracias al Señor por lo que Dios hace con nosotros. En esta tarde quiero compartir contigo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y doy gracias al Señor y el privilegio que me da de ser el exponente de la palabra, algo que tomamos bien en serio.
algo que valoramos. En esta tarde yo quiero hablar contigo algo que ha estado en mi corazón en estos días, porque es bien interesante lo que hemos escuchado en estos últimos días de las noticias que declaró el presidente de que las puertas de las iglesias se abriesen y que empecemos a dar servicio. Y yo sé que muchos de nosotros a lo mejor empezamos con un entusiasmo quizás de salir corriendo y entrar y adorar al Señor. Y yo quiero decirte que tenemos que tener cierta precaución, que no nos afanemos tan rápido, que no nos movamos tan rápido. Porque a veces al movernos tan rápido podemos distorsionar o interrumpir lo que Dios quiere hacer con nosotros. En esta tarde yo quiero hablarte bajo el tema: no te salga de la barca. Es un pasaje bien conocido nuestro en el Evangelio según San Mateo del capítulo 14 del verso 27 en adelante. Usted sabe la historia. El Señor le dice a los discípulos: entren a la barca y crucen al otro lado y espérenme. Y dentro del transcurso que iban ellos en el mar, se levantó una gran tormenta y Pedro, siempre impulsivo, desafía la atmósfera, el tiempo, y le dice al Señor que quiere ir donde Él está. Lo que sucede es que muchas veces, amados hermanos, por nosotros quizás adelantarnos a lo que Dios tiene para con nosotros, perdemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor le da instrucciones específicas a los discípulos y le dice que crucen al otro lado. Yo sé que este pasaje muchos de nosotros lo hemos predicado bastante. Muchas veces como predicadores hemos expuesto mensajes de este tema, poniendo énfasis en la fe que tuvo Pedro de caminar sobre las aguas, de salir del barco y caminar sobre las aguas. Pero en esta tarde yo quiero que tú me escuches por unos minutos, porque yo quiero poner el énfasis, la atención del texto, no en la fe de Pedro de caminar sobre las aguas, sino verlo de una perspectiva diferente, de una fe desobediente que tuvo Pedro. Usted me dirá: wow, pero una fe de desobediencia. Sí, vamos a analizar el texto. El pasaje dice bien claro que Jesús le dio instrucciones a sus discípulos que lo esperaran al otro lado del lago. Si usted lee todo el verso, Jesús le dice: entren en la barca y espérenme en el otro lado. Y dice que cuando iban en el medio del mar o del lago, una gran tempestad surge. Pero yo quiero decirte en esta tarde, querido hermano, que cada vez que tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener dificultades y vendrán a nuestra vida vientos contrarios que quieran destruir el propósito de Dios. Y hoy más que nunca, en los tiempos que estamos viviendo, vemos como los vientos contrarios quieren venir contra la iglesia de Jesucristo. Pero si algo yo estoy seguro, que la iglesia de Jesucristo se mantendrá estable y firme en medio de todos los vientos y de todas las cosas que enfrentemos. Porque aún el mismo Señor le dijo al mismo Pedro: ni la puerta del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Pero no importa los vientos que estén azotando tu barca, no importa los vientos que estén azotando tu vida, yo quiero animarte y recordarte que no te salga de tu barca. Porque cada vez que estamos en el propósito de Dios, van a venir vientos contrarios. Y si los vientos son contrarios, es porque vamos en la dirección correcta. ¿Sabías tú que en los aviones, para poder despegar, tienen que ir en contra del viento? Para los aviones poder aterrizar, tienen que ir en contra del viento para que hagan un contraste y puedan aguantar y sostenerlo.
Entonces no nos quejemos si estamos teniendo viento contrario, porque si estamos resistiendo los vientos es porque vamos en la dirección correcta que Dios quiere. Usa los vientos para que te lleven al destino donde Dios quiere llevarte. No le tenga miedo a los vientos que azoten tu vida. Y usted dirá, pero es fácil para usted. No, para mí también es difícil. Lo que me hace más fácil a mí es afincarme en lo que Dios ha declarado sobre mi vida. Y Dios ha declarado a la iglesia de Jesucristo que sigamos avanzando, pero que usemos precaución. No salgamos rápidamente del lugar donde estamos porque alguien ha declarado que abran la puerta para adorar a Dios. Mantengámonos donde estemos y esperemos el tiempo y la dirección que Dios nos ha dicho para abrir las puertas de nuestras iglesias. Porque cuando estamos en medio del tiempo, del mar, la circunstancia, vendrán esos vientos para azotarnos. Pero tú y yo no podemos temer porque vamos a llegar al destino que Dios quiere que lleguemos. Y me pregunto yo, ¿cómo reacciono yo cuando estoy en medio de esos vientos y esas tempestades? Cuando estoy en el medio de la tempestad, el miedo viene y me trae un desánimo. Es fácil desanimarnos nosotros cuando estamos en medio de algo que tú y yo no esperamos. Vienen pensamientos que a lo mejor vamos a morir, que ya va a ser el final para nuestra vida. A lo mejor la fe te va a fallar. A lo mejor quieres retornar para atrás, sin a veces pensar que estamos más lejos de cuando empezamos. Nos hace sentir un poco incómodo en medio de la tempestad. Y el texto bíblico registra y dice que cuando los vientos empezaron a azotar, los discípulos se turbaron porque se habían olvidado de las instrucciones que Jesús le había dicho. Escúchame, cuando tú y yo estamos en la barca y estamos enfrentando viento, problemas, circunstancias, tenemos que siempre tener presente las instrucciones que el maestro nos ha dado a nosotros para llegar donde queremos ir. Si los discípulos se hubiesen enfocado en lo que Jesús le había dicho de que cruzaran al otro lado y lo esperaran, no se hubiesen turbado en medio de la tempestad. Porque de algo tengo yo que estar seguro, que cuando Dios dice algo sobre mi vida, no importa lo que venga, no me va a destruir, no me va a matar, no me va a detener, se va a cumplir el propósito de Dios. No importa lo que tú y yo enfrentemos en este caminar, principalmente en esta pandemia. Yo me río porque en estos días a través de los medios de comunicaciones leía cosas que alguien decía, mira, si fuiste a tal sitio, hiciste esto, no salga de tu casa. Y si tú y yo estamos en medio de esta pandemia, no escuches todas voces que dicen que ya puede hacer esto, que puede hacer aquello. Asegúrate de moverte en el tiempo que Dios te dijo que te moviera. Y usted me dirá, pastor, usted no tiene fe. Yo tengo fe, pero también tengo entendimiento. Y tengo que asegurarme, moverme, salir cuando Dios me diga que salga, no cuando el hombre me diga que me mueva. Porque si nos movemos fuera de la voluntad de Dios, entonces vamos a fracasar. ¿Cuántos de nosotros escuchamos hombres y mujeres de Dios en este caminar que han dicho, Dios me trajo a este lugar, Dios me dio este trabajo, Dios me dio este ministerio, Dios me dio estas cosas? Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando se levantan la tormenta, cuando se levantan los problemas, lo primero, en vez de ir a la presencia de Dios, lo primero que dicen es, me voy. Porque le ponen más énfasis a lo que está a su alrededor que a aquel que lo llamó. El problema de Pedro fue que Pedro vio las tormentas que se estaban desarrollando a su alrededor y empezó a tener miedo.
Pero yo quiero recordarte en esta tarde que tú y yo tenemos que entender que es en el otro lado donde tú y yo tenemos que estar. No en el medio de la tormenta, no en la orilla, sino en el otro lado. Y si Dios le dio instrucciones a los discípulos para que fueran al otro lado, es porque había un propósito específico que tenía que cumplirse. Y si Dios le dijo que llegaran al otro lado, esa tormenta no le iba a hacer nada a ellos, porque Dios tenía propósito. Pero si nos salimos de la barca, nos vamos a enfrentar con cosas que no estaban para tú y yo enfrentarnos anteriormente. ¿Qué tú me quieres decir con esto? Lo que te quiero decir es que hay que tener más fe quedándome donde Dios me dijo que me quede, en vez de salir del lugar donde Dios me estableció. Es fácil correr cuando vienen las cosas difíciles. Es bueno celebrar cuando están las cosas buenas, pero es mejor celebrar en medio de la tormenta, en medio de los problemas, porque ahí es que se prueba si tú y yo estamos dentro de la perfecta voluntad de Dios. Mira, ¿cuántas veces no hemos nosotros escuchado predicar de este texto? Decir, wow, qué fe tuvo Pedro que se atrevió a salir de la barca y a caminar. Pero Pedro no tuvo fe, Pedro tuvo miedo. Sí, como me escuchaste, la pausa fue intencional, porque a lo mejor chocó. Muchos decimos, wow, Pedro tuvo una fe, mira cómo sale y empieza a caminar sobre las aguas. Pero yo vengo a decirte en esta tarde que Pedro no tuvo fe, Pedro tuvo miedo. Si tú lees el texto, te vas a dar cuenta que no fue valentía lo que Pedro tuvo, sino que tuvo miedo. ¿Por qué? Mira el texto. Pedro prefiere ir donde Jesús y estar seguro que quedarse en la barca. En la mente de Pedro era, si yo llego donde está Jesús, voy a estar seguro porque con Jesús nada me va a pasar. Si me quedo en la barca, tengo la oportunidad de quizás perderme o morirme porque los vientos son fuertes. Si tú lees el texto, en ningún momento de las escrituras Jesús inició la conversación de decirle a Pedro que se saliera de la barca. Pedro es quien le dice, Señor, si ese eres tú que viene caminando sobre las aguas, di que yo vaya a ti. En otras palabras, el Pedro impulsivo, ese Pedro que es bien impulsivo, que se mueve, prefirió salir de la barca, y lo que sucedió fue que el salir de la barca lo condujo a una experiencia, a una demostración poco común del poder de Dios. ¿Por qué? Porque fue la desobediencia lo que hizo que Pedro fracasara. No de caminar en las aguas, sino de salirse del bote. En ningún momento Dios le da instrucciones a los discípulos que se salieran de la barca si algo sucedía. Jesús le dice a los discípulos, entren en la barca y espérenme en el otro lado. ¿O tú crees que a lo mejor Jesús no sabía que ellos iban a tener este enfrentamiento de estos vientos contrarios? Claro que sabía. Pero muchas veces el Señor quiere ver la fe y la confianza que tú y yo tenemos en medio de las circunstancias y los momentos difíciles. Él sabía lo que iba a suceder, pero a veces Él quiere ver si somos obedientes y podemos quedarnos firmes aunque los vientos sean contrarios.
Vengo a decirte en esta tarde que no te salgas del lugar donde Dios te ha plantado, no te salgas del lugar donde tú estás, no te salgas de la voluntad de Dios, porque los vientos son contrarios. Si Dios te plantó, si Dios te dijo que estuviera ahí, si Dios te llevó, si Dios te mandó, si Dios te plantó en ese lugar, es porque Dios sabe que tú estás preparado para resistir los vientos contrarios que vengan a tu vida. Por tal razón Él no te dejará solo ni sola, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que aunque vengan esos vientos contrarios, Dios te dijo: aquí te planté. Tu trabajo y mi trabajo es creerle a Dios. La fe de Pedro, mis hermanos, cambió cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pedro le puso más atención a lo que estaba a su alrededor que al Señor que lo había llamado. Y no importa, como te decía, lo que tú y yo enfrentamos, queridos hermanos, en nuestro caminar tenemos que mantener nuestros ojos fijos en el Señor, porque si no vamos a fracasar. No importa cuán fuertes sean los vientos que azoten a tu vida, Dios nos ha dado instrucciones específicas. Y Dios le dio instrucciones específicas a los discípulos de que entraran a la barca y cruzaran al otro lado. Que por encima de los vientos contrarios y por encima de las problemáticas, ellos iban a llegar. Cuanto más problemas tú y yo tenemos, es cuando más tenemos que mantener nuestra fe creyendo en lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros. Mira, Pedro quiso ir donde Jesús estaba, no por caminar en las aguas, sino porque Pedro pensaba que iba a morir. El Pedro salirse de la barca, él no quería caminar sobre las aguas. Lo que en la mente de Pedro estaba: estos vientos son demasiado fuertes, esta barca se está moviendo, esta barca se puede hundir. Recuerda, Pedro sabía de navegación porque Pedro era pescador. Pero en la mente de Pedro dice: como yo le pregunté, Señor, si eres tú, a que yo vaya, y él me dijo que vaya. Pedro dice: voy a caminar, no porque tengo fe, sino porque quiero salvar mi vida. Si me quedo en la barca, tengo chance a morir, pero si camino a donde Jesús, me tomo el chance de vivir. Jesús les dice: pues ven, Pedro. Y Pedro empieza a caminar, porque en ningún momento Jesús tomó la iniciativa de decirle a Pedro que viniera a la barca. Si Jesús toma la iniciativa, escúchame, porque aquí es que está parte del mensaje. Si Jesús toma la iniciativa de decirle a los discípulos, principalmente a Pedro: vengan que soy yo Jesús, caminen hacia donde yo estoy, ninguno de ellos se hubiese hundido. Pero como Pedro es que toma la iniciativa y al salirse de la barca, se sale del propósito y el destino que Dios tenía para ellos. Tú que me estás viendo, yo no sé qué pensamiento tú has tenido últimamente. Yo quiero recordarte que aunque tú creas que tu barca se está hundiendo, no te salga de tu barca. Pelea la buena batalla de la fe en el lugar donde Dios te ha plantado. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, si Dios te dijo que iba a dar frutos, si Dios te dijo que te iba a prosperar, si Dios te dijo que te iba a dar gracias, si Dios te dijo que te iba a bendecir, si Dios te dijo que te... Mira, el pastor predicaba el domingo sobre las bendiciones, todo lo que Job había experimentado. Sin embargo, Job se mantuvo firme creyendo en Dios. No importa lo que tú y yo enfrentemos, no te salgas de la barca. El salirme de la barca, el correr fuera de la barca, me voy
voy a desatar y a salir del propósito que Dios tiene para contigo y conmigo. Mantengámonos plantados. No corra. Mantente creyendo en lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo. Entonces, como Pedro fue que tuvo la iniciativa, que le dijo a Jesús: si eres tú, di que yo vaya. Entonces fue el mismo Pedro que tuvo que decirle a Jesús: socórreme. Ay, escúchame. Cuando tú y yo nos encontramos en problemas, que somos nosotros los que los causamos, no llamemos a Jesús para que nos ayude. Porque Jesús nunca nos llamó a que buscásemos esos problemas. Ahora, si tú y yo en la voluntad perfecta de Dios encontramos dificultades y problemas que nos están hundiendo, entonces podemos clamar a Jesús que nos alcance y que nos extienda su mano para salvarnos, porque estamos en el propósito que Dios quiere que estemos. Pero si soy yo por mi cuenta, y este es el problema, mira, no podemos ser muy religiosos, porque he visto comentarios en Facebook y a través de muchas personas decir: no, es que no tienen fe. Si dijeron que abriesen las iglesias, vamos. Mira, no tentemos a Dios. Ok, vamos a usar sabiduría. Dios nos ha dado a nosotros sabiduría. No es que yo no tenga fe. Claro, tú tienes fe. Entonces, ¿por qué te pone un salvavidas cuando estés en un barco? ¿Por qué te pone un casco protector cuando te montas en una motora? Tú tienes fe. Pero eso son precauciones en caso de que tengamos algo. Entonces, claro, tenemos fe. Hay muchos que han dicho: vamos a abrir. Si esa es la casa de Dios, Dios nos va a proteger, Dios nos va a bendecir. Amén. Pero no tentemos a Dios. Vamos a usar precaución. Movámonos, salgámonos de donde Dios nos dijo que estemos a donde Dios nos quiere llevar cuando Dios hable a nuestros corazones. Y te pregunto, en estos días hacía una reflexión: ¿qué te está diciendo Dios en medio de toda esta pandemia? ¿Es tu tiempo de salirte del barco porque las tempestades te están dando fuerte? ¿O es quedarte como un buen soldado peleando la batalla de la fe, creyendo en lo que Dios te dijo? Muévete cuando Dios te mueva. Porque si te mueve y te sale del barco antes de tiempo, después no estés clamando por oración para que te ayuden, porque tú te buscaste el problema. Déjame concluir. ¿Cuáles son el resultado de la poca fe? Cuando hay poca fe nos volvemos ansiosos y andamos buscando señales y signos, porque estamos desesperados. Cuando tenemos poca fe, afecta a todo lo que está a mi alrededor. Pedro, cuando vio que todas las olas estaban fuertes y esos vientos, su fe empezó a menguar. Aunque tenía al Señor al frente de él, pero su fe empezó a enfocarse en lo que estaba sucediendo a su alrededor y no en la persona que le había dicho que caminara. En estos días de pandemia, ¿han pasado por tu mente que Dios te abandonó porque los problemas te están hundiendo? ¿O te ha mantenido firme creyendo que el Dios que te dijo que te iba a cuidar está de tu lado? ¿Qué fe tú tienes en medio de toda esta crisis? Porque es la fe la que me va a llevar a mí al lugar donde Dios quiere que yo llegue. Dios quería que ellos cruzasen al otro lado, porque al otro lado es que está el milagro de lo que Dios va a hacer.
No en medio del lago, no dentro del bote, es al otro lado. Para el pueblo de Israel poder llegar a la tierra prometida, tuvieron que enfrentar grandes problemas, grandes tormentas. Le tomó 40 años, pero llegaron. Llegaron aquellos que tenían una fe, que dijeron, no me voy a salir del bote, porque Dios dijo que la que tiene para nosotros es una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Te estás saliendo del lugar donde Dios te llamó? ¿O te quiere mantener firme y estable donde Dios te ha plantado? Tenemos que volver al lugar donde Dios nos llamó. No corras. Enfócate en el propósito de Dios. No le tengas miedos a las tormentas, a los problemas, a las enfermedades, a las crisis. ¿Tú sabes por qué? Porque tu ministerio no empieza en el medio del lago. Tu ministerio empieza al otro lado del lago. Padre, gracias en esta tarde por la bendición y la oportunidad que tú me das de poder, oh Dios, compartir esta palabra con mis hermanos y mis hermanas. Señor, sabemos de que tú eres un Dios fiel, pero a veces fracasamos porque queremos adelantarnos a lo que tú, Señor, nos ha prometido. Danos un poco más de fe, oh Dios, para cuando estemos en medio de crisis, de vientos y marea, mantenernos firmes donde tú nos pusiste, porque todavía no hemos cruzado al otro lado. Porque es en el otro lado donde tú, Señor, te va a glorificar y no saliéndome de la barca. El salirme de la barca, Señor, no es una acción de fe, sino una acción de no creer en lo que tú has declarado sobre mi vida. Ayúdanos y aumenta nuestra fe en Cristo Jesús. Amén y amén. Reverend Isaac. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Y ya no soy un esclavo del temor. No soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibí soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este momento tan importante que tenemos de poder venir a ti en oración por las peticiones de nuestra iglesia.
Tú conoces la necesidad, Señor, de cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces, Señor, la condición de cada familia. Pedimos, oh Dios, que tú extienda tu mano sanadora y reprendemos enfermedad, dolor, aflicción en el nombre de Jesucristo. Declaramos sanidad. Visita cada hogar, Señor, y termina ese momento de ese azote de enfermedad que ha visitado los hogares. Oh, glorifícate, oh Dios, trae alivio y trae tranquilidad también, Señor. Matrimonios pasando por crisis, familias pasando por momentos de agitación. Que tú puedas obrar milagrosamente, Señor, insertando tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira aquellos que sufren, Señor, pérdida de trabajo, sus finanzas afectadas. Padre, suple, glorifícate. Oh Señor, haz la obra milagrosa que tú sabes hacer. Y une al pueblo, Señor, como nunca antes. Que podamos nosotros animarte, Señor, y como hemos escuchado en el sermón, que podamos nosotros prepararnos para hacer tu obra, Señor, al llegar al otro lado del lago. Glorifícate en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén y amén. Gracias, amado, por sintonizar con nosotros en este momento especial, este día martes. Y esperamos que usted pueda seguir con nosotros. El próximo domingo estaremos congregados de nuevo a las 9 de la mañana en nuestro servicio de adoración. Y también, amados, tenemos cada día de lunes a sábado las reflexiones pastorales. 3 veces al día estamos nosotros disfrutando de esos 10 minutos, Señor, aproximadamente, de poder aprender de la palabra del Señor en una reflexión bíblica. La de la tarde es en español, como a la 1 de la tarde. Así que usted puede sintonizar, amado, y disfrutar cada día de ese tiempo que es de tanto agrado y de aliento a nuestro caminar espiritual. Queremos adorar al Señor por medio de nuestras ofrendas y le invito, amado, que usted pueda preparar su contribución. En la pantalla puede ver el número que usted puede usar para poder enviar su contribución al ministerio aquí en La Primitiva. Y a la vez le damos las gracias a aquellos que han sido fieles en sus diezmos y donaciones. Gracias que por medio de esta pandemia usted ha sido fiel en sus finanzas y viene mucha recompensa de Dios cuando actuamos así a través de la fe y obediencia al Señor. Padre, gracias por esta ofrenda, cada contribución de tus hijos. Recompensa la fidelidad, que podamos nosotros siempre, Señor, tener la disposición en nuestros corazones de traer nuestras ofrendas y, Señor, nuestras donaciones financieras aquí a este ministerio. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Gracias, amados, por sintonizar con nosotros en este día y le bendecimos que Dios pueda estar con usted en todas sus actividades y compromisos.
Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en este día. Le amamos mucho. Cuídense. Dios les guarde.